repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, bon día Torremocha, comarca Comunidad de Teruel. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirgual para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Comentaba @Brichon en Twitter, tras estos días de movilizaciones que hemos vivido en Aragón, dentro de las negatividades, análisis destructivos y demás morralla que se lee por Twitter, hemos visto cómo las luchas sociales aragonesas están despertando defensa de las lenguas propias, movilizaciones de los 6 de Zaragoza, solidaridad con Palestina y éxito del canal Roya Fest. Y es cierto, el habitar la bajona clásico de la izquierda depresiva aragonesa en muchas ocasiones nos hace despreciar los posibles puntos de emancipación, de transformación que se van dibujando en la sociedad aragonesa. Sin embargo, no hace falta ser un agorero para darse cuenta del tremendo sesgo territorial que tiene ese despertar de las luchas sociales aragonesas. Porque efectivamente ese despertar parece que es despertar en tanto que las luchas se visibilizan en la capital del país. Suena paradójico cuando apreciar ahora ese despertar, cuando venimos del ciclo Canal Roya con una movilización extensa e intensa precisamente en todo el Alto Aragón, o del que quizás por ser del sur haya podido ser el ciclo de mayor movilización o el pueblo más movilizado de todo Aragón en la última década, con renovables contra la despoblación, la falta de servicios sanitarios, etcétera, que ha estado protagonizado por el pueblo turolense, con más o menos insistencia en los últimos años. Precisamente en ese despertar no volvamos a cometer los mismos errores de que si no es en Zaragoza, la lucha social no luce o no se está dando. Aprovechemos ese despertar también para reflexionar. En Aragón parece que hay luchas que exigen nuestra adhesión inmediata, urgente y sin reparos, y está bien que las haya, pero no deja de ser sorprendente que luchas que dan literalmente a la puerta de estas tan prioritarias, urgentes y masivas, no reciban ningún tipo de retroalimentación ni apoyo. Solo hace falta comparar imágenes de las últimas para darse cuenta de ello. De que se está fallando en eso, en ese despertar de luchas tan necesario, y que para no repetir los errores de siempre hace falta un discurso y una práctica que articule, retroalimente y refuerce mutuamente todas las luchas, porque solas no podemos, pero con amigas sí. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Volver allí, todo ha cambiado y ahora miro desde el otro lado. Me he vuelto fría, calculadora, siempre nieva en mi mirada, no me fío. Bienvenidos, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast aragonés capaz de despertar la unidad de las luchas sociales en Aragón desde el reforzamiento del carácter depresivo de la izquierda aragonesa, porque la máxima que guía nuestra acción es y será siempre la depresión compartida, siempre es menos depresión. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más el Monoter que habita la depresión como nadie, y que si no fuera por la existencia de la izquierda depresiva aragonesa, hacía mucho tiempo que habría dejado de hacer esto. El único e irrepetible Monoter, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues totalmente, habitando la bajona. Siempre aquí somos muy amigos de la bajona no perdona y Radio Monotes tampoco. Y somos, pues eso, es cierto, ¿no? Que como hemos comentado un poco en la introducción, ha habido un gran ciclo de movilización, digámosle, especialmente el fin de semana del 24 de febrero y tal, en torno al canal Royal Fest, a los 6 de Zaragoza y tal, pero no deja de ser paradójico que ahora están despertando las luchas. No, pues por ejemplo, en el sur nos cansamos de contabilizar las movilizaciones que ha habido en torno a múltiples temas. Pero bueno, en cualquier caso, esto lo lancé, digámosle, en un café Monoter. No iba a hablar de ello y me insistieron en el chat. No, habla de ello. Había ganas y creo que a pesar de que haya mucha gente que viene a decir que ya estamos los de Teruel con nuestra murga victimista, creo que precisamente porque es un despertar, porque se pueden hacer las cosas de otra manera distinta y mejor, pues es una buena manera de aprovechar. Lo que no cambia
es la actualidad aragonesa, comentadita de la actualidad aragonesa. Luego iremos con la sección que tenemos preparada, que también tiene un poco a ver con los últimos acontecimientos de la actualidad, pero de momento comentemos la actualidad, si te parece, Julián. Se abren los cuchillos, se abre la batalla en el Partido Socialista de Aragón. Bulla. Me recuerda al meme este de los Simpson que están ahí en el barco, ¿no? Y es de los Simpson, creo que es. De los Simpson. No lo sé. Que salen ahí, que están en un barco rodeando a una pelea de dos monos. Exacto. Dos monos con puñales, sí, Pues sí, me recuerda eso porque literalmente el Partido Socialista de Aragón se ha partido en dos, a pesar de que tenga tres congregaciones, iba a decir, tres federaciones, en este caso provinciales. Bueno, pues la de Huesca, que ya sabemos un poco que el PSOE de Huesca va un poco, el PSOE del Alto Aragón va un poco por su rollo, ¿no? Dicen que es el más sanchista. De hecho, en las últimas elecciones generales hizo un mitin Pedro Sánchez y no invitaron ni a Lambán. Sí, Lambán fue allí, ¡ey, me abres! Que estoy aquí, ¿me abres, por favor? Entonces, pues bueno, pues claro, todos decíamos, insistíamos desde hace mucho tiempo, al menos desde Café y Monoton, y aquí seguro que lo hemos comentado alguna vez, el plan de que en algún momento le tocaba abrir la caja de Pandora al Partido Socialista, porque evidentemente Lambán había renunciado a continuar, pero bueno, todo el mundo sabía que ese liderazgo era caduco, y el Partido Socialista de Alto Aragón ha considerado que es buen momento abrirlo ahora en mitad de la mierda del Ábalos Gate. Por favor, de ese señor hay que hacer una serie, pero que no lo haga un español, que la haga otra gente de fuera, porque seguramente el relato la serie que salga de un español escribiendo Ábalos y los capítulos que vendrán será una puta mierda. Pero si lo escribe alguien, pues un francés, por ejemplo, con Barón Noir y todas estas cosas, pues seguramente sea mucho más guapa y mucho más entretenida la serie. No sé qué te parece, Julián. Yo creo que... A mí me parece bien que se haga una serie sobre Ábalos porque es un personaje digno de publicar. Exacto. Ahí, el grupo mixto. ¿Tú qué eres? ¿Del BNG? ¿Eres beneguista? ¿Podemista? ¿Eres de canario o avalista de Ábalos? ¿Conoces el disco de Extremoduro Yo Minoría Absoluta? Exacto. Literal. Pues eso es ahora mismo Ábalos. Y también les ha dicho, iros a tomar por culo. Literalmente, o sea, yo escribí en Twitter, Ábalos being PSOEd, o sea, no el meme este de had been PSOEd, being PSOEd but pesoin, es decir, siendo pesoado, pero pesoando también. Exacto, ha sido eso, pero bueno, pues aquí en Aragón pues se ha abierto también un poco la veda. Este ha sido el momento que han escogido y pues el PSOE de Alto Aragón tuvo conclave esta semana y dijo, oye, que a ver si abrimos y hacemos un congreso, ¿no? Que necesitamos otro liderazgo. Claro, esto en algún momento iba a pasar. ¿No? Igual, ¿crees que Ábalos puede acabar en el partido este que montaron Baltasar Garzón, Llamazares? No, porque esa táctica como que ya está muy quemada, ¿no? Bueno, pero digo que él se meta ahí. Claro, o sea, pero... En ese partido que ya existe. No, pero Ábalos siempre caballo ganador. O sea, el tío siempre apuesta a cosas a caballo ganador y... Igual se mete a Vox. No sé, bueno... yo creo que pega bastante. El perfil... Yo me lo veo de fiesta, ¿sabes? Con Germán Tech, con Herrera. Exacto. Ahí de Flippis, ahí de Wise. Tomándose unos whiskies y unos carajillos. Claro, como la fiesta de antes, ¿no? Y diciendo, es que como los chistes de ahora, como no se hacían chistes como los de antes, ¿no? Y todo eso. Sí, yo también... Igual le invita a Bertín Osborne al programa este de... ¿no? ¿Cómo se llama? Cocina con Bertín, ¿o cómo es la mierda esa? Sí, no, no me acuerdo, sí, pero todos sabemos cuál es el puto programa ese, ¿vale? Exacto, estaría muy... Bueno, por lo pronto no se está tapando, porque hoy ya está... En tu casa o en la mía, en tu casa o en la mía. En tu casa o en la mía. Porque ahora de momento ya ha salido a hablar en Onda Cero y todo, o sea que... Bueno, ya ha sido... O sea, si hay una
entrevista que te tienes que mirar es esa. Porque no es una entrevista cualquiera. Porque es una entrevista que merece la pena gastarse esos 50 minutos en ver un señor que es que ya... es que es el típico señor... Exacto, que ya se ha pasado la vida. Se ha pasado el videojuego. Ya, o sea, enfrentarse contra el Sina y que al Sina le diga, pero el tío este era un putero, no sé qué, ya le suda los cojones, ¿sabes? Es un señor sin presión, ¿no? Bueno, sí, presionado, ¿no? Por un poco, se le nota como compungido, por si, ¿no? Pero es un señor que dice, oye, mira, me vas a contar que yo las he visto ya de todos los colores, que tengo pelos en los huevos, ¿vale? Ese es el nivel, ¿vale? Un poco más educado, pero es esa la onda, ¿vale? Pero tampoco mucho más. Exacto. Mucho más. Entonces, pues bueno, volviendo un poco a Aragón, Sí. esta semana ha estallado, el PSOE de Aragón, del Alto Aragón, ha dicho, a ver si hacemos un congreso ya, que esto ya... Que aquí esto... Que yo lo entiendo, ¿no? Porque no hay liderazgo. Maite Pérez está ahí en las Cortes representando, pero claro, la historia de todo esto es cómo... ¿no? Ese liderazgo del Lambán se va a acabar, ¿no? Yo entiendo que la disputa fundamentalmente es que se queden los herederos del Lambán o el sanchismo se haga con la Federación Aragonesa desde Huesca, ¿no? Pues y automáticamente han salido las federaciones de Zaragoza y Teruel diciendo no, nosotros queremos al señor Lambán, ¿vale? Por favor, se ha ido, pero no tanto, ¿vale? Nosotros somos de derechas, que quede claro. Exacto. Es la típica federación, cuando salía lo de las leyes solo sí es sí, la ley del bienestar animal, que hacían notas de prensa solo diciendo el PSOE de Teruel está en contra de esto, ¿vale? Que quede claro. Que no se nos molesten los cazadores, por favor. Que nosotros intentamos hacer un proyecto para ganar la próxima década para Teruel, donde el sector cinegético y la gente que asesina animales por placer juegan un rol principal, ¿vale? Somos modernos, pero también arreglados en el territorio, ¿eh? Modernos pero casposos. Exacto. Entonces, pues esa es la disputa fundamental. Entonces ya veremos a ver, porque se prometen grandes batallas, ¿vale? Ya ha empezado. Ahora ya creo que ya las hostilidades van a ir a más. Y esto, pues, a nosotros es lo que más nos alimenta. Porque ¿qué hay otra cosa más que no se nos haya alimentado con un buen congreso judicializado, con sus excisiones, con sus movidas? A nosotros nos da la vida, nos da la vida. No descartes que haya un sector avalista y todo ahí metido, ¿sabes? ¿Te imaginas? Viene Ábalos Aragón a presentarse de presidente. Exacto, sería la hostia. Sería la hostia. No, quítate, viejo, Lambán. Ahí con el whisky. Diciéndole a Azcona, a mí a madrileño no me ganas, payaso. Exacto. ¿Tú qué te piensas? Sería una oposición a la altura, ¿eh? Buah. Se ponen de moda los bocatas de calamares en Zaragoza. Literal, nos gusta. Y eso que es valenciano el tío, ¿eh? Pero ¿quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Pero es valenciano igual que Azcón de Zaragoza. Exacto, o sea, lo mismo es... La misma puta mía. De hecho, podrían estar en el mismo partido. O sea, es que pegan... Claro. Yo me los veo a los dos mano a mano por el tubo ahí, borrachos. A todos zorrones allí, a casco. Sí. O sea, yo también lo banco y creo que es el... Con el cuello así, ¿sabes? Despasado, sí. Un poco sudados y con fumando y exacto, con el cuello de la camisa desabrochada. Literal. Es el Aragón, los políticos de que el Aragón del futuro se merece. Diciendo, puto perro Sánchez. Exacto. Cabrón, perro Sánchez. Hostia, sería de pistón. Cambiando un poco de tema, una historia que también ha explotado esta semana, que es... ¿Tú te acuerdas que iban a hacer un macro matadero en Calamocha? Sí, hombre, no me voy a acordar. Los Tonys, ¿vale? No me voy a acordar de eso. Bueno, pues al final no, ¿vale? Pero efectivamente es una gran noticia para celebrar, aplaudimos, bancamos, pues que se vaya esto a la puta mierda por miles de motivos. Pero la sorpresa asaltan las gaunas. Porque, bueno, esto ha sido una promesa que, sobre todo en Calamocha, por parte del actual alcalde, se ha ido como anunciando, porque los Tonys se iban a instalar, ya les habían urbanizado el polígono para sus medidas, literalmente.
Al final han dicho que no, o sea que otros millones de euros del FITE tirados a la puta basura. Sí, yo digo sí, dame más, ¿vale? Y encima quieren como revertirlo con más dinero del FITE. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué sirven estas cosas? Para hacer... Para progresar en el futuro. En el futuro de Teruel. Pero bueno, no... El foco quiero que lo pongamos en que esto, teóricamente, la empresa ya se lo había transmitido al gobierno de Aragón, porque todo esto lo organiza como una especie de consorcio en fomento del Consejo de Aragón, que se llama Coarsa o algo así. Bueno, va a ser un consorcio para dinamizar industrialmente Calamocha. Pues bueno, allí ya los Tonys habían ido y habían dicho, oye, mira, que no estoy interesado en esto, básicamente porque cuando se les cedió el proyecto y tal, hubo una empresa que también estaba compitiendo y tal, que denunció como la licencia ambiental, por así decirlo. Y el proceso estaba judicializado y ya llevaba, pues, de esto llevamos hablando 5 años. Pues todos estos 5 años estaba judicializado, ¿vale? Pero se continuaba vendiendo la promesa y de hecho, pues ha habido gente en Twitter que ha recordado las promesas del propio alcalde durante las campañas electorales de este año, ¿vale? Y al alcalde, el alcalde cuando hoy le han dicho, que no vienen los Tonys, hoy en realidad no se lo han dicho, hoy lo han hecho público. Ha dicho, ¿pero qué pasa? Pues si a mí lo que me consta es que los Tonys continúan en el proceso judicial. ¿Sabes? Y teóricamente esto ya se había dicho por parte de la empresa al gobierno de Aragón a finales de 2022. Madre mía, hace más de un año. Literal. O sea, pero no te lo pierdas, porque ha pasado unas elecciones donde esto se sabía y luego han venido varios meses del nuevo gobierno de Aragón que tampoco lo han dicho. O sea, ha sido ahora han detonado la bomba. Quiero decir, ni siquiera el nuevo gobierno de Aragón ha ido a cascarle a Lambán de momento. No, Lambán que cada vez sale en Twitter diciendo, que esto lo hacen gracias a mi gestión, ¿no? A todas estas inversiones que anuncian ahora y tal, esto lo hicimos nosotros. Pues en esta, por lo que sea, ni unos ni otros han querido sacar pecho. Lo que está claro es que de momento no va a haber macromatadero, en lo cual nos alegramos. Y también nos alegramos de que continúen con esa tradición del FITE de depositar dinero en polígonos vacíos, frontones y piscinas que nadie visita, ¿vale? Nos gusta que se mantengan las tradiciones, fuera macromataderos y que se mantengan las tradiciones. Así que todo éxitos en esto de que los Tonys no vayan a Calamocha. Y la tercera, ya un poco para cerrar con lo serio, luego iremos, bueno, también es serio, pero la tercera es la Comisión de Renovables. La Comisión de Renovables que han empezado a recoger cable, ¿vale? Resulta que originalmente se planteó como una comisión, como para dinamizarla y tal, porque había muchas intervenciones, que no fuera pública. Es decir, había como los turnos de intervención primera de los intervinientes o de lo que se hiciera en la comisión eran abiertos, pero la ronda de preguntas era privada. Se dijo en rueda de prensa, literalmente, para preservar la libertad de los intervinientes. Se dijo eso, y que esto se votó y se apoyó por una amplia mayoría. Ahora han salido los periodistas a quejarse, porque ¿qué pasa? La chicha... Fueron a la primera, en la primera estaba lo gordo, que eran las empresas, y las empresas en la primera ronda de intervenciones no dijeron nada. Claro, los periodistas se fueron a su casita y dijeron, ¿y ahora qué coño escribo de esta puta mierda? ¿Sabes? Entonces, claro, luego en las preguntas salió la chicha. Todos los periodistas se quejaron. Y claro, eso que todo el mundo, cuando se anunció esto de que iba a ser a puerta cerrada más o menos y tal, todo el mundo no se quejó. Ahora todo el mundo se queja de la falta de transparencia de esta comisión, ¿vale? Y ahora lo van a cambiar. ¿Será casualidad que ya hayan pasado las empresas antes? A mí me han asegurado esta mañana que hemos hecho un café con Noter que no tenía nada que ver. Yo continúo pensando
que sí que tiene algo que ver porque las empresas se han pasado, ¿vale? También las empresas, quiero decir, las empresas en comisión te van a decir lo que te van a decir. Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, ahí está, y que lo van a intentar cambiar. Veremos a ver esta comisión de renovables, que era para poner transparencia, pero no, era para poner luz y taquígrafos y sacar conclusiones de lo que se ha hecho hasta el momento, y resulta que lo primero que hacen es cerrar la comisión de investigación para que solo la gente que está allí sepa lo que pasa. Entonces, claro, es un propósito de enmienda muy particular, ahora que vamos cara a la Semana Santa. Claro. Es un propósito de enmienda bastante particular para solucionar esto de las renovables, pero que sepáis que estamos en buenas manos porque Alejandro Nolasco se ha puesto como objetivo este año ordenar las renovables. Eso sí, no hay ningún tipo de norma, ni ley, ni nada en la que está trabajando. Siempre él dice, renovables sí, pero así no. Muy convencido, lo repite varias veces en cada pregunta que le hacen. Cuando le preguntan cosas concretas, dice, bueno, pues pensaremos algo, ¿no? Ya iremos ya se nos ocurrirá algo del año. Yo escribo libros, seguro, tengo mucha imaginación. Exacto. Mientras tanto, se continúan aprobando proyectos en el INAGA y, pues bueno, parece que la ordenación, pues para otro día. Si es que os venís demasiado arriba. Si os pensabais que esta gente va a trabajar. Lo iban diciendo años que esta gente no pega ni chapa. Ni chapa, o sea... Lo van diciendo en todos los putos parlamentos, en todos los putos gobiernos que entran. Claro. Lo dice todo el mundo que no pegan ni chapa, pero que pagos. Pero que literalmente esta peña hubo una... Pues sería la primera o la segunda vez que entraba en las Cortes de Aragón. En un año de legislatura lo máximo que presentaron fue una PNL para proteger el guiñote, quiero decir. Y que llegan a los parlamentos, están en contra de los presupuestos y no presentan ninguna enmienda. Claro, exacto. De ese pal. El evento del año más importante para los gobiernos autonómicos, que son la aprobación de presupuestos, que es donde todos los partidos hacen enmiendas, presupuestos, o sea, que es donde más tajo hay de todo el año. Es que ya ni por aparentar, porque puedes presentar... Pueden hacer lo que hacen, ¿no? Que presentan el mismo programa político en todas las comunidades. Exacto, tienen como enmiendas comodines, ¿no? Que van presentando constantemente, les cambian las cantidades y ya está. Es que ni eso, es que ya no se limitan ni a eso, ¿no? Ni siquiera a salir y decimos, hemos presentado 100 y pico enmiendas. Son las 100 y pico enmiendas que llevo presentando desde hace siglos, pero... Claro, pero bueno, yo qué sé. Pero bueno. Han presentado algo, tal... No, esta gente... Ahora pues no cambia mucho de opinión tampoco. A esta gente a calzón quitado, a tope, ellos, claro, porque ¿quién nos iba a decir, ¿Quién nos iba a decir cuando el periódico de Aragón nos intentaba convencer de que esta gente no haría nada porque no tenía competencias? Es que los infravaloraban. Ellos ya han ido preparándose. Dicen, yo no voy a trabajar, llego al gobierno y con 4 micros y 4 mierdas yo ya me apaño, ¿vale? No hace falta que me des trabajo. Sí. Luego, o sea, lo peor de todo es que esta gente es los adalides de la puta meritocracia y no sé qué. Eso ya. Unos putos niños pijos que les han dado todo hecho y son unos vagos y unos padres incompetentes. Pero bueno, ya sabes, la meritocracia siempre es para los pobres. Y hablando de meritocracia, y ya vamos a cerrar con la actualidad. Al final, pues, recordemos que Nayara ganó Operación Triunfo. Ahora estamos, según Heraldo, Aragón está en el hype. Aragón porque al chavalillo que ganó Masterchef no le buscaron ningún tipo de vínculo con Zaragoza, porque ya sabes tú que eres aragonés hasta que ganas. Cuando ganas, eres, según Heraldo, zaragozano. Cuando ganas ya, el resto, si eres un loser, si estás participando en alguna cosilla, estás un poco llamando la atención, es aragonés. Pero una vez ganas, eres zaragozano. ¿Vale? Zaragozana. Bueno, pues Nayara pues le pasó eso, era aragonesa mientras participaba en el programa. Claro, una Choni de Torrero, pues en Heraldo no entra muy bien. Claro, es un problema, por lo que sea. Y pues ahora como ha ganado, pues ya todos son mofas. Pero todos son ahí a tope, es zaragozana, ha ganado. Y según Heraldo ahora Aragón está petándolo en los talent shows. Literalmente en un formato en decadencia, ¿vale? De la tele de hace 20 años, 30 años, ¿vale? Ahora todo el mundo los talent show es una cosa que es como otra vez la misma puta mierda. Si lo hacen es porque la gente lo ve, pero claro, ya no estás en la vanguardia.
es un poco ya como saber y ganar, que ya la gente lo ve un poco pues por inercia. Pero, claro, porque no es otra cosa. Que no es la vanguardia de la televisión, ¿no? Pues bueno, pues para Heraldo sí. Sí, es que en algún momento lo fue. Claro, que entiendo también a Heraldo que como estamos en esta onda en el Aragón nuestro de como volver 20 o 30 años atrás o más, Claro. En esta... Da igual cuando leas esto. Exacto, pues claro, entiendo que en Heraldo entiendan que tenemos que celebrar que somos la hostia en talent shows en este caso en febrero de 2024, ¿vale? Pero bueno, quitado eso, al final recuerden que aquí comentamos que estaban como pidiendo tanto Nayara, la ganadora, como Juanjo, que quedó cuarto, ser pregoneros del Pilar. Pues bueno, lo han conseguido, ¿vale? Claro, aquí está la típica tensión esta en si se lo merece o no se lo merece. Y también un poco con el discursito este que ha habido en torno al vídeo este que se ha hecho viral de la chica esta que se hizo famosa en TikTok, que la echaron del trabajo y que luego se ha hecho una TikTok star de estas. No sé, es que no sé el nombre. Esta que trabajaba en una cafetería de estas y dejaba entrar a la gente y lo contaba por TikTok y al final la despidieron por eso, ¿no? Era de este palo. No me acuerdo quién era, pero bueno, se hizo como muy famosa desarrollando un relato. Esto que tiene la izquierda de encumbrar a gente de mierda como líder, ¿no? Pues luego te viene la hostia. Es que literalmente la izquierda encumbra un relato antitrabajo que podías comprar para... ¿No? Bien, guay, ok, eso ok. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a ser gilipollas, también te los tienes que comprar tú. Y entonces ya no te hace tanta gracia, ¿no? Claro. Entonces, claro, ha sacado el discurso este de la universidad es una puta mierda, no te prepara para nada. Bueno, esto que se ha hecho, ¿no? La universidad de la calle. Exacto, en ese plan, ¿no? Un plan cuñado literal. Claro, ahora tu estrellita, ¿dónde está? Bueno, pues hablando de meritocracia, la pregunta que ha surgido con la señora Nayara y Juanjo es si para ser pregonero del Pilar lo que hace falta es pasar 3 meses en una academia y participar en un concurso, ¿vale? No de aguantar mi a pulso, ¿no? Claro, debería de ser pregonero del Pilar o pregonera del Pilar mogollón de gente, ¿no? Hasta los propios universitarios, ¿no? En el sentido de que, claro, están todo un año acudiendo a clase, luego aprueban los exámenes, pues se debería de ser un hito, ¿no? También deberían de ser pregoneros, ¿no? Si lo miramos desde ese lado, ¿no? Bueno, han hecho paseillo por el ayuntamiento, han ido también al gobierno de Aragón, por supuesto, porque todo el mundo sabe que Azcón continúa un poco celosito del Ayuntamiento de Zaragoza. Uno ya no sabe distinguir qué es el Ayuntamiento de Zaragoza, qué es el Gobierno de Aragón. Y pues también han ido a Aragón, les han regalado unos CDs de Jotas, otra cosa muy moderna, ¿vale? CDs. Exacto, sí, literalmente. De Jotas. Pone Aragón. Bueno, en fin, sin comentarios. ¿Dónde coño lo van a reproducir si se puede saber? Han pensado que era el mejor regalo para gente de la generación Z. Bueno, Julián, es que... ¿Dónde coño van a encontrar un reproductor de CDs de 2024? Bueno, piénsalo, es la gerontocracia aragonesa. Es lo que hay, ¿vale? Está guapísimo que se anda un VHS. Hubiera sido guapísimo que dice, mira, esto te lo metes por el culo, ¿vale? Y se lo hubiesen tirado ahí y dice, ¿dónde quieres que reproduzca esto? ¿Sabes las gasolineras estas que hay? Camino a Andalucía y algunas todavía. Bueno, yo en 2018, que he hecho unos viajes a Andalucía, aún vi algunas que tenían estas máquinas verticales, largas. Pegaba vueltas. Con cinta. con cintas de cassette. Claro. Ari, de los chunguitos. Y también las tienen al lado de unas que tienen botes pequeñitos de frutos secos en lata y de aceituna. Sí, exacto. Para los viajes. Exacto. Pues al lado de esas están los CDs de Jotas del Gobierno de Aragón. Exacto. El Gobierno de Aragón, tú, cuando debes de entrar al Palacio Pinategui, debe de haber como todo un pasillo y van sacando para la gente que viene, venga, va. No, les deben de decir, y ahora
escoge tu regalo. Y entran a un pasillo ahí y es todo los carruseles estos que comentabas, llenos de CDs de Jotas, de Baluarte Aragonés, cosas de este rollo, ¿no? Y dice, venga, escógete lo que quieras. Aventura. En fin, pues bueno, van a ser pregoneros del Pilar. Y claro, la peña en Twitter se está preguntando hasta qué punto vamos a devaluar ser pregonero del Pilar, porque claro, la Bordeta, el año pasado las mujeres del baloncesto, del Casademón Zaragoza femenino. Cuando estuvimos ahí haciendo la cuarta temporada también salió la cuarta o la tercera temporada, ya no me acuerdo, que la inauguramos en la Montonera con Raúl. Fueron joteros, ha sido la Bordeta, KCO. Bueno, gente, ¿no? Como muy mítica, ¿no? Había gente que sacaba ahí y dice, bueno, puestos a escoger a un músico con una trayectoria, ¿no? Pues a Santiago Auserón, por ejemplo. ¿Por qué no, no? No, Naya de Juanjo. Luego esta gente es la que reparte carnés de populismo. Totalmente. Bueno, en fin. Y ya cerramos la actualidad y vamos con, bueno, pues una sección que la podíamos haber hecho la semana pasada, pero no nos dio la vida. Y la vamos a hacer hoy, que es básicamente, bueno, es con todo este Remombori, yo aquí soltando cosas valencianas, que no se note que esto es un podcast aragonés. Pues bueno, con toda la movilización está, las tractoradas y tal, pues claro, Ángel Samper, hemos tenido acceso, otra exclusiva Monoter, a su diario, a su microdiario, Ángel Samper, igual que accedimos en su día al diario de Alejandro Nolasco, y seguramente continuaremos accediendo a más diarios, no lo descartamos. Pues claro, como Ángel Samper está muy en el candelero por ser precisamente consejero de Agricultura, pues bueno, hemos tenido acceso en exclusiva a sus pensamientos más internos, sus crónicas más internas, más privadas, de sobre lo que está o cómo está viviendo estos primeros pasos en el gobierno y también las movilizaciones de los agricultores. Así que si te parece, Julián, vamos a enchufar la música y vamos a ir con ese diario personal al que hemos tenido acceso de don Ángel Samper. La voz del campo aragonés, el sentido común, el señor que dice que con las cosas de comer no hay que hacer ideología, como si no se hiciera ya, ¿vale? Así como que vamos... Exacto, como si no lo hiciera él y no se llevara siglos haciendo con las cosas del comer. Así que vamos a enchufar la música y vamos a proceder a transmitir esta exclusiva Monoter, los diarios personales de Ángel Samper. Hola, soy Ángel Samper, Quizás me recuerden de otras películas, como cuando, presidente de Asaja, le di veracidad al bulo de que estaban dinamitando embalses. Jejeje, qué nombre, diario, que estaba de broma. ¿Cómo no nos vamos a conocer si te escribo cada noche, Te estaba gastando la típica bromita de modernos, que ha cortado esta semana en el Consejo de Gobierno, ¿vale? Y que la verdad, yo siempre he sido muy de chistes, de maricones y gangosos del gran Arévalo. Pero hay que ponerse al día. Y la verdad, que se ve que, ¿vale? Ahora se lleva eso de los Simpson, de lo que hablan muchos en las Cortes de Aragón, pues eso, querido diario, que ando muchísimo liado estas semanas, No de faena, porque la verdad yo a esto de la política no me metí para trabajar más de lo que hacía antes. Yo, bien, tú lo sabes, estoy muy a tope con la agricultura, pero que yo he pillado esto para huir de los problemas de la agricultura, ¿vale? Que no soy tonto, ¿vale? Que estas cosas, que la cosa está muy negra para ir ahora de agricultor por la vida, ¿vale? Y es que no me puedo quejar, la verdad, Aunque haya estado ahora de las tractoradas y todas esas cosas, ¿vale? Que ya lo he dicho yo,
que aprieten, pero que me dejen un poquito en paz, que yo no puedo hacer nada. Es más, ya les he insistido, ¿vale? Que vayan de la mano de Asaja en las movilizaciones, porque así podrán salir de la agricultura y buscarse algo de futuro, ¿vale? Como hice yo, y aquí me tienes. Despachico bueno, ordenador con acceso directo, a las mejores compilaciones de chistes de Arévalo y rancheras de Bertín Osborne y José Manuel Soto, en el portátil a tope de almuerzos y carajillos en cada visitica que hacemos por el territorio. Vamos, que ahora a ver quién me hace volver al tractor y a la legona, ¿vale? Bueno, pero eso sí, que nadie se confunda, que soy la voz del campo en el gobierno de Aragón, ¿vale? Ahora que no llego yo a las Cortes, no tenía ni puta idea, ¿vale? De lo que era el campo en el Parlamento aragonés, como de la despoblación, que mi amigo Alejandro lo ha descubierto y es la primera vez que se hace política contra la despoblación en Aragón, ¿vale? Y nos llevamos de puta madre con el con mi amiguico Alejandro. Él con sus rituales de pajas cada 5 minutos de forocoches que le certificó otra amiguica mía, Marta, la presi de las Cortes, y yo con mi care rutine de revueltos carajilleros mañaneros, que dirían ahora los modernos, que no hacía falta que me las certificara Marta, por sus conocimientos científicos. Porque, vale, yo había certificado ya en la práctica cuando me dedicaba al campo. Vamos, voy a dejar una tradición, que soy la voz del campo en Aragón, ¿vale? Bueno, pues eso, que a mí me gusta mucho ver los tractorcicos y las pancartas contra el Perro Sánchez, la Agenda 2030 y alguna vez que otra contra la ley del bienestar animal, porque nos van a hacer a todos zoofílicos. Pero que también he visto alguna que otra diciendo que estoy desaparecido. Y eso no es verdad, ¿vale? Que soy la voz del campo en Aragón, ¿vale, hombre? Serán desagradecidos si yo estoy con ellos. No saben, que la cantidad de cosas que estoy haciendo por ellos. Que les prometí ayudas directas contra la sequía, ¿vale? Y luego les endeudé más metiéndoles unos créditos blandos, a pesar de que teníamos el dinero del gobierno estatal para hacerlo bien. Pero es que los seguros y los bancos también forman parte del sector de los agricultores, que no todos son agricultores precisamente. En fin, querido diario, que estoy muy contento, ¿vale? De donde estoy, sirviendo al campo aragonés, aunque se enfaden conmigo. Que podría estar simplificando la burocracia de la parte de la PAC que le toca al gobierno de Aragón. Sí, vale. Pero ¿quién estaría dando la batalla contra la pérfida Agenda 2030, ¿Quién te estaría contando la historia de Audrey Hepburn, que no pudo hacer la película de la Ana Frank porque fue el origen de la PAC? Que es muy fácil criticar desde el bar y la pancarta del tractor, pero luego hay que hacer las cosas que se piensan, ¿vale? Por lo demás, querido diario, todo bien. Estoy aprendiendo muchísimo en el gobierno. Por ejemplo, el otro día me dijeron que yo era una persona que metía por el culo los carajillos y los revueltos después de almorzar. ¡Hostia! Y yo flipé por el culo y dije yo, ser moderno, pero mariconadas las justas, que mi culo se respeta, ¿vale?
el que quiera cosas por el culo y por mi culo, que se vaya con la Agenda 2030, ¿eh? Que nos van a hacer a todos veganos, maricones, ¿vale? Travestis y comedores de insectos, ¿eh? Y por ahí no, por ahí sí que no paso. Bueno, querido diario, se despide por esta noche tu compañero, tu admirador, tu luchador contra la Agenda 2030 y contra el lobby gay de la Agenda 2030 también, favorito, ¿vale? Tu angelico preferido, ¿vale? Continuar en la brecha contra la ideologización de las cosas del comer. Y nada, besis de fresis, que es otra de las cosas que he aprendido con los modernos en el gobierno de Aragón. Vale, vale, a pastar. Bueno, y cerramos las secciones, cerramos las carticas de abuelos cebolleta y carajilleros que tenemos como consejeros en el Gobierno de Aragón, que nos ha traído David, y pasamos a la sección que, como solemos decir, nos pone el corazón calentito aquí en Radio Monotes, las entrevistas. Y es que hoy tenemos el tremendo gustazo y el honor de recibir a una persona que ha hecho el noble oficio de escribir y divulgar casi un servicio patriótico a esta nuestra pequeña acogedora patria llamada Teruel. Periodista, divulgador, colaborador en medios de tirada estatal, charlando del clima, meteorología, astronomía y también historia. Hoy nos acompaña en los micros de Radio Monotes Vicente Aupí. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Vicente, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acceder a nuestra invitación. Eres conocido, Vicente, pero nuevo en Radio Monotes y siempre empezamos las entrevistas en Radio Monotes de la misma manera, con una pregunta clásica para situar un poco al personal monoter más despistado que no te tenga todavía ubicado. Cuéntanos, ¿quién es Vicente Aupí y cómo acaba un valenciano como tú en tierras turolenses escribiendo sobre la batalla de Teruel, entre otros libros, este último que has presentado llamado El caudillo y las uvas de la derrota? Pues Vicente Aupí es valenciano de nacimiento, pero turolense de origen, porque mi madre, mis abuelos eran todos de Teruel y cuando nació mi madre pues decidieron ir a vivir a Valencia. Mis abuelos eran farmacéuticos, montaron la farmacia en Valencia y Torremocha se quedó como lugar de veraneo. Cuando éramos pequeños veníamos aquí y yo siempre quería venir en invierno y nunca me traían. El caso es que yo he vivido toda mi vida en Valencia, donde he ejercido como periodista la mayor parte de mi vida profesional en el diario Levante, aunque he colaborado mucho con medios nacionales, y ya como periodista me dio el gusanillo de la divulgación científica y empecé a combinar las dos cosas. Y por la razón que fuera, evidentemente escribiendo en Valencia lo habitual era temas mediterráneos, pero Teruel en el corazón me llevaba siempre, por múltiples motivos, a incluirlo en la divulgación. Una parte era el frío, lógicamente, pero hay otra que es todavía mucho más bonita, que son las noches estrelladas. De hecho, yo tengo el observatorio en Torremocha desde el año 1982, y aunque yo vivía en Valencia, siempre venía aquí. Todo lo he hecho desde aquí astronómicamente, los eclipses de luna, los eclipses de sol, la observación del cometa Halley, que la hicimos a caballo entre Javalambre y Torremocha, y luego monté la estación meteorológica, con lo cual Torremocha acabó siendo pues, mi alma en el aspecto de la divulgación científica. Y además desde el año 2008, por circunstancias personales y por muchos motivos más, vivo permanentemente en Torremocha, con lo cual soy turolense de pleno derecho. Muy bien, a nosotros nos pasa al revés, somos de nacimiento turolenses, pero vivimos en tierras valencianas. Algún día aspiramos a volver. Yo siempre digo, siempre defiendo que hay un nexo entre Valencia y Teruel para los valencianos, al margen de lo que yo sintiera, la gente con la que hablas, amigos, familia. Teruel, no sé si es por la cercanía, porque es uno de los pulmones de Valencia, hay algo entre Teruel y Valencia que es evidente. Efectivamente. Bueno, antes de ir con lo que nos convoca aquí hoy, que es hablar un poco del libro, del caudillo y las uvas de la derrota, vamos un poco, como estabas comentando, ¿no?, con una de tus facetas centrales como escritor y divulgador, que es la meteorología y el clima, que por otra parte también se cruza
en tus libros relativos a la batalla de Teruel. Eres creador del término triángulo del frío, triángulo del hielo, en el libro El triángulo del hielo, estudio climático del polo del frío español, un referente en la divulgación científica sobre el clima, con artículos en El País, La Vanguardia, Levante del Mercantil Valenciano, entre otros lugares donde escribes, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, y desde 1985 registrando temperaturas, precipitaciones y eventos meteorológicos desde el observatorio que nos comentabas, que montaste en Torremocha del Jiloca. Y todo esto viniendo del campo profesional del periodismo. Cuéntanos un poco en qué momento se enamora Vicente Aupí de la meteorología y el clima y pasa a ser divulgador científico. Pues desde pequeño ya me interesaba mucho. Estás en una tormenta, ves que hace más frío de la cuenta, oyes en la televisión cuando yo era pequeño que había nevado en Teruel, en el centro de la península, y eso ya estaba despertado. Pero fue lo importante, el detonante para meterme de lleno a observar meteorología. Fue la lectura de un libro de uno de los climatólogos de referencia españoles, que fue Inocencio Fontuyot, donde yo, pues, entre las descripciones de datos, vi lo de los famosos 30 grados bajo cero y los 28 bajo cero de Molina de Aragón, los 30 bajo cero de Calamocha. Y yo cuando leí aquello dije, esto no puede ser verdad, o sea, pero si yo, con el vínculo que tengo con Teruel, yo era jovencito, tendría unos 18 o 20 años, y bueno, me pareció un dato tan increíble que consideré que era necesario, pues, no certificarlo, porque eso era oficial y por tanto era válido el dato, pero necesitaba verlo y aportar algo por mi cuenta. Entonces, dado que Torremocha estaba en la misma zona y que el clima es el mismo, pues yo consideré que merecía la pena montar una estación por mi cuenta, porque la monté por mi cuenta, aunque la estación es oficial, pero la mayor parte de los aparatos son de mi propiedad, los compré yo en 1985, decidí comprarlos, lo que tenía entonces el Instituto Nacional de Meteorología, que era el antecesor de la AEMET actual, y compré aparatos oficiales. Me gasté un dineral y desde entonces pues empecé a observar en Torremocha con registradores, porque yo vivía en Valencia, pero no podía estar todos los días para ver lo que había llovido, las temperaturas que había habido, pero tenía unos aparatos registradores que una vez a la semana, una vez al mes me permitían obtener los datos, con lo cual desde 1985 hay una serie oficial en Torremocha del Jiloca que está en el Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET, y es uno de mis orgullos, porque claro, el dato de Torremocha pues forma parte del triángulo que antes has comentado, y es algo que forma parte de las singularidades climáticas de España. España es un país muy variopinto en clima, que realmente tiene climas, no tiene climas, porque Galicia es totalmente distinta en el régimen pluviométrico, Teruel es muy frío, pero al mismo tiempo, siempre lo digo, tiene el mismo número de horas de sol que Valencia, y eso la gente cuando lo cuenta se queda impresionada. Aquí Teruel es muy mediterráneo en algunos aspectos, a pesar de su frío invernal. Entonces yo consideré que todo eso debía estudiarse y me involucré en el tema. Y por un lado fue la estación meteorológica y también empecé a comprarme mis telescopios. Poco a poco fui aumentando y bueno, eso coincidió, pues en el 86 tuvimos al cometa Halley, yo publiqué un reportaje con lo que hicimos desde el pico Javalambre, porque la gente no vio el cometa Halley porque desde las ciudades, desde Valencia y muchos sitios, estaba tan bajo en el horizonte que era imposible verlo, pero desde Javalambre se vio perfectamente, con lo cual aquello fue un hito y yo además estaba totalmente convencido que yo tenía que darle voz a Teruel, que se escuchara Teruel, Torremocha, el Jiloca, lo del triángulo, porque el triángulo, sí, como has comentado, el libro es cuando más se ha conocido, pero la primera vez que yo hablé del triángulo fue en un reportaje muy importante que hice en el suplemento de Ciencia y Tecnología de La Vanguardia en 1994, donde ya hablaba del triángulo Teruel-Calamocha-Molina de Aragón como polo del frío español. Y esa es mi historia en cuanto a involucrarme con los aspectos climáticos y astronómicos relacionados con Teruel. Un gran despliegue tecnológico para ser el año 1985 y para ser, sobre todo, en gran medida, financiación personal por tu parte. Sí, porque, bueno, no me gusta hablar de números, pero yo en aquella época
bueno, no me había casado todavía, mi hijo no había nacido, me podía permitir ciertos caprichos. Entonces, pues bueno, en vez de viajes lo dediqué a esto, pues porque tanto los aparatos meteorológicos como los telescopios eran caros. De Claro. hecho, a fecha de hoy, un telescopio, el equivalente al que yo me compré en aquellos años, cuesta lo mismo, solo que en número. Es decir, tú ahora puedes conseguir un telescopio equivalente al que yo me compré en los años 80 y la capacidad es la misma, solo que proporcionalmente el dinero, evidentemente, en aquella época me costaba mucho más y el esfuerzo económico fue muy importante, pero no me arrepiento de nada. Es decir, lo he disfrutado y yo he disfrutado muchísimo tanto en lo astronómico como en lo meteorológico, porque he vivido momentos mágicos, momentos excepcionales. Bueno, Filomena es lo más reciente en el aspecto meteorológico, pero claro, desde el 85 a la actualidad, pues aquí hemos vivido un poco de todo en lo meteorológico, ¿no? De hecho, siempre cuento que el año 2001, diciembre, Filomena fue muy famosa, pero fue una semana, 15 días. Diciembre de 2001, por ejemplo, como mes es el mes más frío que hemos tenido aquí desde hace muchas décadas. Y bueno, pues ha habido una serie de episodios que me han permitido, al que le interesa todo esto, yo lo he disfrutado y me ha merecido la pena el esfuerzo económico, por supuesto. Tú que llevas 40 años investigando el clima, ¿qué tendrías que decirle a esos que hoy en día niegan el cambio climático o a aquellos que hacen comentarios como nuestro expresidente Javier Lambán, que decía hace un par de años, ¿no?, con el tema de la Filomena o un año antes de la Filomena, que no iba a haber ningún problema con las estaciones de esquí porque había caído una nevada? No recuerdo cuál fue la palabra, David, que dijo. Copiosa o era generosa con las montañas o algo así fue, sí. Utilizó Pues una palabra ahí. yo una de las cosas que suelo contar en plan abuelo cebolleta, como hablabais antes, es que fui de los primeros. Yo empecé como periodista ambiental en la Hoja del Lunes de Valencia, luego pasé al diario Levante y fui uno de los, esto no digo el primero, pero del grupo de los primeros periodistas ambientales que empezaron a hablar a finales de los 80 de cambio climático y a publicar informaciones con gente del entonces Instituto Nacional de Meteorología, la actual AEMET, que se atrevieron a hablar ya en aquella época de este tema, a costa de ser mal vistos dentro de la propia casa, porque claro, en aquella época esto todavía no tenía la visión que hay ahora. Entonces, tengo ese orgullo y evidentemente hay que concienciar a la gente de este tema y es algo que yo siempre he tenido muy claro. Dicho lo cual, tengo mis aspectos críticos, que no son negacionistas, pero opino que muchas veces hay que enfocar las cosas de forma que la gente se pueda concienciar de verdad. ¿Cómo? Pues bueno, yo creo que todos tenemos que responsabilizarnos, pero hay muchas veces que creo que le estamos pidiendo a la gente de la calle que pide a final de mes, que no puede llegar a final de mes, como que sean ellos los que tomen la iniciativa, cuando tienen que ser las grandes corporaciones, cuando tienen que ser los gobiernos, evidentemente, y cuando lo que no puedo es pensar es que el cambio climático, el calentamiento global, lo tengamos que resolver a costa de destruir el paisaje. Y creo que estaréis sabiendo a lo que me refiero, ¿no? Es decir, yo estoy, por supuesto, a favor de las energías renovables, pero si para evitar el cambio climático tenemos que matar el planeta, me parece que es mal asunto, cuando además lo que nunca puede ser el cambio climático es un negocio para las grandes corporaciones. Por tanto, una cosa no quita la otra. Pero en cuanto a conciencia, bueno, es innegable, es evidente. En el caso de Torremocha, por ejemplo, en la serie climatológica, pues se nota una pequeña subida. Lo que ocurre es que Torremocha está en una zona, la estación a pleno campo, sin alteraciones urbanas, y los efectos son mucho menos notables que en sitios donde hay una mayor afección, ¿no? Pero en conjunto es evidente que hay una influencia humana y eso es incuestionable. Pero, como digo, hay que poner las cosas en su contexto y yo creo que hay que enfocarlo bien enfocado. Pero, por supuesto, lo que no puedes hacer, y menos desde la clase política, es cometer el error de decir sandeces cuando las evidencias científicas son las que son. Volviendo un poco al tema de Teruel y del frío, quizá haya cobrado más interés últimamente por la labor divulgativa que gente como tú ha hecho.
¿qué diferencia o qué hace interesante a Teruel desde la perspectiva climática y meteorológica, ¿no? Antes comentabas que en España pues, tiene como diversos climas y cada uno tiene sus particularidades. ¿Qué sería lo que a Teruel lo hace especial? Pues mucha gente me suele preguntar por el... A mí me llaman de risa el del frío, el hombre del frío, muchas veces, y a mí no me gusta pasar frío y siempre respondo que a la gente en general no le gusta pasar frío. Lo que ocurre es que por alguna razón el frío tiene un tirón popular y mediático que no sucede con el calor. Y yo creo que tiene mucho más que ver que con el clima, con el vínculo con el paisaje, con la nieve, con los paisajes blancos, con la pureza del aire que tenemos en Teruel, que, bueno, evidentemente el aire que se respira aquí no tiene nada que ver con el aire que se respira en las grandes urbes. Creo que todo eso está muy relacionado. Respondiendo a tu pregunta, las dos singulares principales son el frío invernal, pero con un matiz, y lo digo, el frío nocturno, porque tú en Teruel, un día normal de invierno, a las 2 te puedes tomar un aperitivo en la Plaza del Torico si estás a pleno sol con tu chaqueta mientras no haga cierzo como hace hoy, pero es un día para el típico día invernal de Teruel. A pleno día hay una oscilación térmica muy notable y yo suelo compararlo porque el clima diurno de Teruel en general, salvo en la montaña, por supuesto, no puedes pensar que en Bronchales te va a hacer lo mismo que pero hablo de las zonas de Teruel capital, la zona llana. Aquí, pues si estás a 10 o 12 grados, eso comparado con muchas zonas de Pirineos, de Castilla y León, aunque haya hecho más frío por la noche, pues es mucho más benigno. Por tanto, el clima de Teruel en condiciones normales de invierno es un clima mucho más benigno de lo que la gente puede pensarse. No tiene nada que ver con esos episodios en los que se ha bajado de 20 bajo cero y que no ocurren todos los años. Ocurren periódicamente, pero tienen que pasar 5, 10 o 15 años. Y eso por un lado. Y luego el otro aspecto fundamental climático de Teruel, sin duda, es el que se da en el semestre de mayo a octubre, que son las tormentas estivales, que por un lado tienen aspectos que no son precisamente pues, recomendables porque todos los años cae piedra en algún pueblo de Teruel, pero las cosas son como son. El clima de Teruel, si no tuviéramos tormentas, sería un clima desértico, porque los regímenes de lluvia que tienen en la zona atlántica, en el norte, en el Cantábrico, no tienen nada que ver con lo de aquí. Aquí, de hecho, el mes más seco es enero. Mientras que en Andalucía, por ejemplo, la gente del calor que hace en Sevilla, que hace en Córdoba, pero son dos ciudades relativamente lluviosas y además en invierno, porque allí caen al final del año más de 500 litros por metro cuadrado. En Teruel y la mayor parte de la zona, el año que pasamos y que llegamos a 400 litros por metro cuadrado, ya es un año medianamente lluvioso. Pero por eso dependemos de las tormentas y mal que nos pese, aunque tengan algunos aspectos negativos, pues son el principal aporte de precipitación para una gran parte de Teruel. ¿Crees que le falta periodismo y divulgación al frío de Teruel para que fuera un territorio a tener en cuenta en términos de meteorología y clima? Bueno, no lo tengo claro. Cada vez tiene más tirón. Yo creo que al frío probablemente tengas razón en lo que planteas, pero no solo al frío. Creo que a Teruel le falta divulgación en muchos aspectos. Hay otro que yo estoy intentando convencer y es complicado, muy complicado. Las noches estrelladas de Teruel, tenemos que proteger eso. Estamos perdiendo las noches estrelladas de Teruel por falta de conocimiento, porque la gente piensa que cuanta más farolas, más seguridad. No es verdad, es más gasto y luego además son farolas con lámparas LED blancas que tienen una temperatura de color que son no solo para las noches estrelladas, sino para la fauna y para la salud humana, son muy perjudiciales y además estamos perdiendo dinero porque no sirve para nada. Es decir, es totalmente compatible preservar las noches estrelladas en Teruel y en otras zonas de España, manteniendo iluminadas las calles siempre que las farolas alumbren hacia abajo y con temperatura de color, con lámparas que alumbren con temperaturas cálidas, que permitan que tú puedas ver en la calle, pero sin alumbrar hacia arriba. Hemos perdido. Teruel tiene... Mira, en el año 99 presenté en Teruel uno de mis libros, Fotografía del cielo,
y lo dije, Teruel tiene uno de los mejores cielos de la Europa continental. A fecha de hoy, eso todavía es cierto en algunas zonas, pero no en el conjunto de la provincia, como yo podía afirmar sin temor a equivocarme entonces. ¿Por qué no lo protegemos? Hay algunas zonas que ya están teniendo, como reserva Starlight, pero yo quiero para la provincia de Teruel, porque es que en el conjunto de Teruel, es decir, no es que solo sean puntos, el cielo de Teruel debía preservarse y creo que aquí el gobierno de Aragón, el propio ayuntamiento de la capital de Teruel, deberían tomar cartas en el asunto porque es que es perfectamente compatible y mucho más fácil de lo que la gente se cree. Entonces, respondiendo y volviendo a tu pregunta, deberíamos divulgar mucho más todos esos valores patrimoniales de naturaleza, monumentales que tenemos en Teruel. Y sí, el frío es una parte, pero en conjunto creo que falta mucho por saber de lo que ocurre en Teruel y de los valores que tenemos en Teruel. La verdad es que el urbanismo de la ciudad de Teruel es un atentado contra la ciudadanía desde hace... Bueno, no, pero se pusieron, ¿no? Como con la Agencia Espacial Española, pues podían haber tirado un poco por ahí también, ¿no? O sea, bueno, sí. Bueno, tenemos en Javalambre el Observatorio Astrofísico del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, y pueden trabajar perfectamente porque la parte superior de la bóveda celeste es una de las mejores que hay en el mundo, pero cuando tú miras desde Javalambre y desde cualquier zona alta de Teruel, si te vas a Gúdar te pasa lo mismo y miras hacia la zona de Valencia, pues el horizonte está irremediablemente perdido. Yo lo que trato de evitar es que se pierda el de Teruel propiamente dicho, porque es que en cualquier pueblo de Teruel, debido a la gran altitud que tienen la mayor parte de los pueblos de Teruel, la transparencia atmosférica es excelente y el cielo cualquier noche de verano es espectacular y de invierno también, pero en verano tenemos, por ejemplo, las Perseidas, que mucha gente cuando viene a veranear, los antiguos pobladores, disfruta de ellas, y va a llegar un momento en que por este descontrol absurdo que tenemos lo vamos a perder uno de los mejores cielos de Europa. Vamos ya con el caudillo y las uvas de la derrota, que como reza en tu propia web, haría un poco de cierre de tu trilogía sobre la Guerra Civil Española, junto con tus anteriores publicaciones en el año 2015, El General de Invierno y la Batalla de Teruel, y en el año 2017, Crónicas de Fuego y Nieve. Correcto. En el capítulo 0 del libro arrancas dejando claro el propósito del libro, y cito: imprimir un giro al estudio de los hechos históricos que rodearon la derrota franquista en el sitio de Teruel. ¿Por qué habría que imprimir un giro a ese estudio de un tema a priori tan trabajado, estudiado y narrado? Bueno, pues la clave de este libro, que curiosamente empecé a trabajar en él nada más terminar en el 2015 El General Invierno, y por medio salió Crónicas de Fuego el segundo, pero me ha llevado mucho más tiempo. La clave de la batalla de Teruel fue la rendición que hizo el coronel Domingo Rey d'Harcourt, el coronel que estaba al mando de la guarnición franquista. Y esa rendición fue la pieza básica del discurso franquista, tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura posterior, hasta el punto de que después, entrados ya en democracia, lo que se hizo fue seguir analizando la actuación de los que estaban dentro de la plaza, de los defensores de Rey d'Harcourt y los defensores. El discurso franquista es que se rindieron sin haber tenido que rendirse de forma cobarde y miserable. Ese fue el discurso franquista. Y posteriormente en democracia, sobre todo gracias a un libro del desaparecido y querido Eloy Fernández Clemente, el historiador Eloy Fernández Clemente, un libro titulado El coronel Rey d'Harcourt y la rendición de Teruel. En este libro, de alguna forma, lo que se hizo fue acallar ese discurso franquista y dar la razón a Rey d'Harcourt, reconociendo que no tenía otro remedio que rendirse. Por tanto, lo que se hizo era pues dar la razón a Rey d'Harcourt y quitársela a Franco y a sus generales. Pero se seguía teniendo la vista puesta en los defensores, en los que estaban dentro de la plaza. Mi libro lo que hace, una vez que ya ha quedado claro que los defensores de la plaza hicieron lo que no tuvieron más remedio que hacer, es analizar lo que nunca se ha analizado de una forma crítica, que es
el papel de los que venían desde fuera e intentaban liberar la plaza, de Franco, de sus generales, porque siempre le echaron la culpa a Rey Harcourt y nunca se había analizado, sí que se ha analizado en muchos libros de forma parcial, pero yo quería una obra en la que se analizara bien los errores militares que se cometieron durante aquellas semanas decisivas, porque en algunos libros se menciona alguna cosa, pero no había ningún libro centrado con el libro como objetivo en este tema, en el papel de los errores franquistas durante esas semanas que los propios, no solo durante la Guerra Civil, sino después, pues se trataron de acallar y de ocultar, hasta el punto, creo que en uno de los capítulos hablo de que a Rey Harcourt, que como sabéis lo fusilaron después de acabada la batalla de Teruel, en la fase final de la Guerra Civil, pues Franco, como la familia podía contar cosas que no quería que se supieran, no les dejó recuperar los restos del coronel Rey Harcourt en Pont de Molins hasta el año 1972, 3 años antes de la muerte de Franco. Y lo tuvieron que hacer la hija y su marido en el anonimato más absoluto, con la prohibición total de que hubiera cualquier eco en prensa y vigilados por la policía. Eso te da una idea de por qué la dictadura, el régimen franquista, acabada la guerra, durante toda la dictadura, tenían tanto interés en que no se supiera lo que ocurrió realmente durante aquellas semanas, porque Franco le preocupaba mucho su imagen y los errores que cometieron, que fueron garrafales. No sé si respondo a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti? O sea, ¿cómo llegaste tú a ver la necesidad de escribir este libro? Es decir, ¿cómo llegas tú, digamos, a despertar tu interés por todo esto? Bueno, porque la meteorología es una pieza fundamental en todo este asunto. Y yo en el General Invierno hablo de este tema de una forma un poco velada, pero lo analizo en el General Invierno. Yo analizo en el primer libro de la trilogía, analizo el impacto general que tuvo tanto en los franquistas como en los republicanos y en la tropa en general, con los miles de casos de congelación que hubo, todo el tema de aquel invierno tan crudo que fue el 1967-38. Ahora lo que hago es lo que los franquistas utilizaron como recurso, echando la culpa tanto a los defensores de la plaza que se habían rendido, como a la famosa nevada de Nochevieja, que ellos afirman que fue lo que impidió, por su parte, la liberación de la plaza, y yo demuestro en el libro que no fue la nevada de Nochevieja en absoluto, sino decisiones muy, muy graves del mando franquista y la situación meteorológica, pero posteriormente a la Nochevieja del 37. Entonces, lo que trato en el libro es de desmontar lo que durante décadas, tanto en la dictadura como después, había previvido como algo que parecía que le daba la razón a quienes argumentaban que no se había podido liberar la plaza. Lo tuvieron a su alcance y no lo hicieron por culpa de varios errores garrafales. ¿Crees que la batalla de Teruel es un episodio histórico al que no se le ha dado la relevancia que se le debería dar? ¿Crees que se ha escrito más y se le ha dado más importancia desde la historiografía y la divulgación histórica local ante el desprecio y el pasotismo de los grandes escritores de la historia a nivel estatal, que se centran en otras batallas y en otros episodios de la Guerra Civil? Pasa como todo lo que has comentado antes en relación con Teruel. Probablemente estamos un poco lejos de los centros, de los polos de actividad divulgativa, periodística, y venir hasta aquí para estudiar algo cuesta un esfuerzo añadido. Cuando digo eso, a continuación les digo, mi segundo libro de la trilogía, el de los corresponsales, Crónicas de Fuego y Nieve, demuestra que Herbert Matthews, el corresponsal del New York Times, Henry Buckley, el corresponsal de Daily Telegraph, Robert Capa, al que todos conocéis, es decir, dieron la mayor lección de periodismo del siglo XX en Teruel. De hecho, uno de los pasajes fundamentales de ese libro es cuando Franco anuncia que ha recuperado el día de Año Nuevo Teruel, que se lo ha arrebatado a los republicanos, cosa que era mentira, y Robert Capa y Herbert Matthews, el corresponsal de The New York Times, estaban en Barcelona, deciden venir para ver si lo que dice Franco es verdad o es mentira.
Y vienen en plena nevada, les cuesta 3 días llegar, están a punto de morir en el intento, y Herbert Matthews anuncia en el New York Times que lo que cuenta Franco es mentira, y Robert Capa lo hace en un rotativo francés que era Sessoir, con una de las secuencias fotográficas espectaculares en la que se ve el asalto republicano al Palacio del Gobierno Civil y desmontando toda la versión franquista. Entonces, si pudieron venir aquellos corresponsales en 1938, cuando las carreteras... ¿Para qué venir para ver todo esto, no? Sí, evidentemente la batalla de Teruel cada vez tiene más, y bueno, aparte de mis libros, yo quiero decirlo, hay más autores que se han esforzado, por ejemplo, David Alegre con su libro genérico sobre la batalla de Teruel, que es a fecha de hoy, porque hay varios libros genéricos de la batalla de Teruel, pero a fecha de hoy es el libro más moderno sobre la batalla de Teruel y el que hay que tomar como referencia de visión conjunta. Yo me centro en aspectos, somos muy amigos, yo me centro en aspectos específicos, pero de fuera, pues es que es mucho más fácil. El Ebro es la gran batalla. Madrid, pues claro, Madrid es Madrid. No tengo nada contra Madrid. Es una ciudad que me encanta, me gusta ir, pero habrá que ver. Y Teruel, es que fue el Stalingrado español y es uno de los paralelismos que hago en El caudillo y las uvas de la derrota, porque hay varios paralelismos a pequeña escala, ojo, porque Stalingrado estamos hablando de que fue una de las batallas más cruentas en la que murieron millones de personas durante el siglo XX, no solo en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay aspectos entre una y otra, no solo el frío, hay aspectos entre una y otra que generan un paralelismo que es alucinante. Y Teruel, bueno, en la presentación del libro con Nuria Andrés, yo lo dije, es que da para una película de Spielberg, porque en cuanto cuentas esta parte épica de la Nochevieja con el frío que no entran los sublevados, luego toda la semana posterior de hielos en la que muere la gente congelada, el toma y daca cuando los republicanos conquistan la plaza, me parece algo, es de las batallas épicas que ha habido no solo en la guerra civil, sino en el contexto de las grandes guerras que ha habido en Europa en el siglo XX, porque no olvidemos que aunque la Segunda Guerra Mundial empieza realmente en 1939 con Hitler, pero realmente hay muchos autores que sostienen que empieza en la Guerra Civil Española. Y dentro de la Guerra Civil Española, una de las cosas que cuento en el libro son todos los documentos del Tercer Reich que recuperaron los aliados cuando liberaron Berlín, y que muchos hablan no solo de la Guerra Civil Española, sino de la batalla de Teruel y de la importancia que tuvo la batalla de Teruel en la Guerra Civil Española. Bueno, de hecho, los primeros tanques, ¿no?, que entraron en la ciudad de París en la reconquista de París los de la 9. Se llaman Guadalajara y Teruel, si no me equivoco. Hablabas de cine también. Tenemos, lamentablemente desde fuera del Estado español, la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. Tenemos a otros historiadores también extranjeros como Paul Preston, que también han prestado especial atención a la batalla de Teruel dentro de la Guerra Civil Española. Y la verdad es que a veces da un poco de pena, ¿no?, que el anonimato venga casi más desde dentro y que sea más desde fuera, desde donde se ha prestado más atención a todo esto. Claro, yo el otro día soltaba una melona en Twitter que era como: os flipa la sociedad de la nieve porque no conocéis la batalla de Teruel. Pero ahí va a llamar la atención, ¿no? O sea, ¿no? Y da, ¿no? O sea, que no haya un episodio, ¿no?, que concentre tanta tensión con, o sea, pues eso, con la entrada, no entrada, ¿no? Incluso en propaganda, digámosle, revisionista de la historia, ¿no? Fue la gran victoria del ejército republicano, ¿no? Correcto, la única conquista, claro, de capital de provincia. Entonces llama un poco la atención cómo nadie ha puesto el foco en eso, y no sé si, tiene que ver efectivamente que somos la periferia del mundo en ese aspecto, y no sé si también tiene que ver un poco también con, pues eso, con estos hechos, digámosle, que has narrado un poco, de que aún continúa habiendo
ese pozo del relato franquista de esto, ¿no? Y que continúa habiendo una cierta estigmatización de lo que sucedió en Teruel y de que continúa manteniendo como eso, como un relato de, bueno, gente que se rindió, no como, pues, por ejemplo, Franco en cierta medida se cuenta, se comenta que buscaba un Alcázar de Toledo 2. Totalmente, si es lo que hubiera querido. Claro, entonces como eso no fue así, y tampoco ha habido, pues eso, mucha investigación así, ha habido investigación, ¿no? Ahí están vuestros trabajos, pero como que no ha escalado, ¿no? Entonces da un poco ahí de reparo en ese sentido. Es que el capítulo, el cero ya lo has comentado, pero en el capítulo empiezo uno de los capítulos hablando de que Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial y al perder la Segunda Guerra Mundial pues, se acabó Hitler. Franco ganó la Guerra Civil Española y pudo durante los 40 años posteriores dibujar los hechos históricos a su antojo. Y eso, quieras que no, luego es mucho más difícil borrarlo y ponerlo en su sitio, porque hay cosas, hasta que se consiga poner todo en su sitio, tiene que pasar mucho tiempo. Y de hecho, lo que ha pasado un poco con Teruel ha sido eso, que se ha ido heredando la versión franquista y se ha mantenido durante décadas y nadie de hecho, en los archivos militares, los documentos sobre Teruel estaban, al principio de la democracia todavía tenían el sello de secreto. Porque se habían empeñado en que no se supiera lo que había ocurrido aquí. Por tanto, eso ha costado mucho y hay aspectos que cuesta mucho quitarlos de en medio y es lo que hay. Lo que tenemos que hacer es lo del Museo de la Guerra Civil de Teruel, que está medio en marcha, pero es que es como que no termina de arrancar. No hay una ciudad europea, creo yo. Bueno, hay muchas, porque yo no quiero menospreciar a nadie, por supuesto, porque claro, lo que se vivió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial está claro lo que es, pero para la Guerra Civil Española creo que Teruel, si no la que más, es una de las ciudades que merece por derecho propio tener un museo donde se cuente todo eso y que tenga visitantes de todo el mundo. Yo no sé si sabéis que de los brigadistas internacionales, yo lo cuento, de los brigadistas internacionales que participaron en la Guerra Civil, en la batalla de Teruel, vienen los nietos, aún queda algún hijo todavía, vienen por Teruel a ver las zonas donde combatieron sus antepasados, porque aquí hubo una presencia de brigadistas espectacular. Y bueno, no sabéis, es lo que cuento en el General Invierno. En la Universidad de Nueva York, en la Tamimen Library, las fotos de la batalla de Teruel, las que hizo Harry Randall, están, y las he tenido en mi mano en la Universidad de Nueva York, Polo Norte, sector Teruel. Están identificadas así. Le llamaban Polo Norte los brigadistas internacionales americanos a Teruel del frío que pasaron. Es decir, cuando tú encuentras eso en la Universidad de Nueva York, te das cuenta de la magnitud que tuvo esa batalla. Pues los descendientes siguen viniendo aquí. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene eso y tenemos que dejar de lado los aspectos de es que si hago el museo reconozco tal cosa. No, lo importante es hacer el museo. Luego ya nos pondremos de acuerdo en lo que haya que hacer. Pero el museo es muy importante y para Teruel no puede traer más que beneficios, sin ninguna duda. No sé si ha llegado tu libro a manos de algún Bayona o alguna cosa de esas que diga, no sé si te han llegado ofertas para hacer una película. No me han llegado ofertas y yo en esto tampoco, quiero decir, la batalla de Teruel no tendrían que basarse en mi libro ni en nada. Hay suficientes hechos reconocidos como para que cualquier... Yo hablaba, en la presentación de Risa hablaba de Spielberg, porque lo veo para una película de alguien internacional, porque si lo hace un director español, veo el problema de que enseguida va a salir el lado político. En cambio, si viene algún director internacional aquí, sí, le van a extender la alfombra. Ya verás, es que es lo de siempre. Y eso es muy importante de cara a que fuera de aquí tenga el eco y el reconocimiento que merece, porque creo que de las pocas formas que hay de compensar a los que murieron y a los que vivieron aquello, es decir, no solo a los que murieron, sino a los que vivieron y sobrevivieron
la batalla de Teruel con el hambre y el frío que pasaron es que en la actualidad consigamos darle la difusión que merece a todos aquellos hechos para que fuera de aquí conozca la gente lo que se vivió, porque lo que se vivió aquí es digno de lo peor que se puede dar en una guerra. Yo hago siempre el paralelismo. Cuando hablo de las olas del frío, lo de Filomena y tal, y comparo con lo que pasó la primera semana de 1938, y en algunas de las charlas lo digo, tú ahora imagínate lo mismo que hubo en Filomena, que estuvimos a 25, 26 bajo cero, pero sin a pleno, o sea, al raso, sin casa, sin un saco de dormir, con mantas, sin nada que comer, porque muchas veces no tenía nada que comer, y pendiente de que el enemigo te pueda disparar en cualquier momento. Es que es inconcebible. Totalmente. Totalmente. El gran nudo del libro, volviendo un poco al libro, es lo que sucedió en la Nochevieja del 37, ¿no? Lo que estábamos comentando. El resto Sí. de la historia es más o menos conocida, está más o menos clara. El 15 de diciembre del 37 se inicia la ofensiva del ejército republicano sobre Teruel para distraer a Franco de ir a por Correcto. Madrid. Y el 7 de enero, con la rendición pactada de Domingo de Ridacourt, gobernador militar de Teruel, con Vicente Rojo y el coronel Juan Hernández Saravia, jefes del Ejército Popular de la República, junto con la caída del 8 de enero del reducto del Seminario de Teruel, liderado por el coronel Francisco Barba, dan con la primera y única victoria que comentábamos antes de los republicanos en la guerra civil sobre una capital de provincia. Aunque aquello duró poco, porque la ofensiva franquista sí que acabaría con Teruel en sus manos el 22 de febrero de ese mismo año, del 38. Sin hacer mucho spoiler, ¿por qué es tan importante lo que sucedió en esa Nochevieja del 37 para una batalla que se alargaría hasta febrero? Pues aparentemente ha sido siempre la excusa de que no pudieron librar la plaza por culpa del temporal de Nochevieja, cuando lo que queda claro en el libro es que se llegó antes que se desatara el verdadero temporal y se ordenó a las tropas que podían haber liberado Teruel pues que se detuvieran de forma inexplicable, cuando además la plaza estaba vacía porque los republicanos habían huido horas antes, porque al ver que venían las tropas franquistas hubo una ola de pánico entre los republicanos y salieron despavoridos, con lo cual Teruel, esa Nochevieja durante el día, no fue de ninguno de los dos ejércitos, los republicanos porque se habían marchado y los franquistas porque cometieron el error de no tomarla a pesar de que estaba vacía. No voy a contar las verdaderas causas del error para no hacer spoiler, pero es evidente que hubo una decisión. Varela ordenó que a las entre las 4 y las 5 de la tarde se detuvieran y se fortificaran las posiciones tomadas, que eran, bueno, a los pies del seminario, a los pies donde estaba el coronel Ridacourt en la comandancia, y tenían Teruel, la ciudad vacía, a su libre antojo para poder reconquistarla. Ellos luego, con un discurso totalmente distorsionado, disfrazaron los hechos sucedidos, pero las claves del libro son los testimonios de esa tropa rasa que sí que llegó a Teruel, los franquistas, los que iban con las tropas sublevadas, algunos de los cuales pude conocer junto a Nuria, a Luis Jauregui, por ejemplo, que conocí con 103 años en el año 2021 y que fue uno de los testigos principales, y cuenta cómo de forma absurda no les dejaron continuar cuando tenían Teruel a su alcance para haberlo reconquistado. Y eso conlleva que tanto Ridacourt como todos los miles de personas que estaban con Ridacourt en la semana siguiente, que es la más fría de todo el invierno, pues se vean sometidos a un infierno en el que no hay ni agua ni comida, que es el que le obliga al coronel Domingo Ridacourt a capitular el 7 de enero, porque lo hace no por cobardía, porque no quiero seguir luchando, sino porque de eso depende que los republicanos evacúen a miles de personas que no tienen que comer y que están en muchos casos muriéndose por enfermedad o por disparos o por muchas cosas. Pero esa Nochevieja es una jornada épica, es una de las jornadas fundamentales de la Guerra Civil Española, y las cosas son totalmente diferentes de cómo contaron Franco y sus generales. Yendo directamente, ¿no?, al título del libro, ¿qué papel jugaron el caudillo y el resto de generales franquistas en esas
uvas de la derrota. Bueno, lo de las uvas, mucha gente me pregunta, ¿y esto de las uvas? Y es precisamente por la importancia de la Nochevieja, porque esa Nochevieja y Año Nuevo tenían que haber sido dos jornadas, bueno, gloriosas para el Ejército Nacional, para los sublevados, y se convirtieron en una de las derrotas más humillantes, probablemente en la derrota más humillante de Franco y sus generales en la Guerra Civil. A ver, Franco, hay un capítulo, el capítulo 6, se titula Terminus, y el caudillo estaba allí porque Franco vino continuamente. Le dio tanta importancia a lo que estaba pasando que venía el cuartel móvil de Franco, le llamaban Terminus, y normalmente era un tren, podía ser un camión también, podía ser un coche, y era con lo que él se desplazaba cuando él no estaba en Burgos, que era su cuartel general. Él se desplazaba pues con cuarteles móviles, que eran vehículos que se desplazaban a la primera línea de frente, le llamaban terminus. Entonces, Franco vino continuamente y estuvo por aquí en los momentos decisivos, por lo tanto, es el principal responsable de la caída franquista de Teruel. Lo que pasa, ese es otro de los paralelismos, y me estoy yendo con Stalingrado, que Hitler, por ejemplo, le echó la culpa de todo lo que había ocurrido a Paulus, a su general, y Franco se la echó a Rey Darcourt, porque ni Hitler ni Franco, ni Hitler asumió su responsabilidad en la derrota de Stalingrado, ni Franco asumió la suya en Teruel, cuando encima no solo es que dirigiera la tropa, sino que es que él estaba aquí continuamente. Y luego fue una de las batallas en las que se reunieron mayor número de generales franquistas. Estaba Varela, no os los voy a decir todos, estaba Aranda, estaba Dávila, estaba Yagüe, estaba Vigón, estaba Saliquet. Había en total 12 generales franquistas, incluido el caudillo, pero es que luego además estaba Bormann, que era el jefe de la Legión Cóndor, que estaba junto a Varela, y estaba el general italiano que dirigía la aviación italiana, y por tanto, estamos hablando de un cónclave de generales que estaban permanentemente aquí, con lo cual también vino Millán Astray, el famoso Millán Astray, el del parche, que fue el fundador de Radio Nacional. En un momento dado sintió que tenía que venir a preguntarle al caudillo si necesitaba que le ayudara en algo, y en un momento, lo cuento en el libro, que se habló pocas veces de eso, se presentó en Teruel. Por lo tanto, hay una reunión y un cónclave, con lo cual la caída es estrepitosa, porque no hay tal reunión de generales. Le dieron muchísima importancia a lo que sucedió en Teruel, y eso explica por qué después, durante toda la dictadura, tratan de ocultar los hechos hasta prácticamente la muerte de Franco, porque el ridículo que hicieron fue espantoso. Y al caudillo le preocupaba especialmente el ridículo ante Hitler, porque si Franco hubiera hecho lo que tenía previsto, que era llegar a Madrid y atacar, probablemente en un par de meses o en menos la guerra civil hubiera acabado, pero Franco no quería eso. Franco quería que la guerra se alargara. En cambio, Hitler y Mussolini le aconsejaban que no se metiera en el fregado de Teruel, y no les hizo caso. Por eso, cuando perdió Teruel, la sensación de ridículo de Franco fue increíble, y desde el primer momento trató de ocultar los hechos para que se viera todos los errores garrafales, entre ellos el famoso de Nochevieja, que habían cometido. Otro de los elementos centrales, tanto en tu libro como en general en las narraciones de la batalla de Teruel, son los testimonios y lo escrito por diferentes corresponsales de guerra, que también comentabas antes, ¿no? Había muchos ojos del mundo mirando a Teruel, y hasta incluso hubo algún que otro corresponsal internacional, como has comentado, que pereció en la batalla de Teruel. Sin embargo, el fracaso del ejército franquista también ha sido posible rastrearlo en gran medida a través de sus crónicas. Así como distintos testimonios, como el del carlista navarro Luis Jáuregui, que también comentabas antes, presente en primera línea de la muela turolense aquella Nochevieja de 37, y que está recogido en el día de Teruel por una amiga de la casa, como es Nuria Andrés, que también hablábamos de ella antes, o los testimonios y documentos de la familia Harcourt, que también comentabas al principio de la entrevista. ¿Cómo de importante ha sido para tu trabajo estos testimonios? ¿Cómo es trabajar con ellos, y cómo de complicado ha sido acceder y dar con las crónicas de los corresponsales internacionales para completar la investigación del libro? Pues las crónicas de los corresponsales eran laborioso buscarlas,
pero están ahí, están accesibles para la mayor parte de la gente. Solo es cuestión de hemerotecas. Entonces, eso está ahí, es muy importante y es pieza fundamental. Los testimonios de gente que participó directamente en la batalla han sido más complicados, laboriosos y más largos en el tiempo. A mí, lo que me ha llevado más tiempo en este libro, todos estos años, por eso he comentado antes que empecé con este libro cuando acabé el General Invierno, el 2015. ¿Por qué? Porque la parte documental me ha llevado muchísimo tiempo. Me ha llevado mucho tiempo para reunir las piezas y sobre todo para una cosa. Yo sé que este libro probablemente tenga gente que, bueno, que lo vea de otra manera y probablemente pues que hasta discrepe, ¿no? Pero por eso mismo, cuando tú expones una serie de cosas que rompen y le dan la vuelta a lo que hablábamos al principio, a la visión de los hechos que era admitida hasta ahora o que no se había cotejado lo suficiente hasta ahora, tú tienes que aportar las suficientes fuentes documentales. Entonces, en muchos de los pasajes procuro que donde solo tengo una fuente, evidentemente utilizo esa fuente, pero donde tengo 2, 3 o 4, recurro a ellas y en muchos aspectos, por ejemplo, el testimonio de Luis Jáuregui, de este requete navarro con 103 años, pues aparte de que yo hablé con él, está la entrevista con Nuria, que yo la utilizo también y es una fuente que confirma ese hecho. Están sus memorias, que yo he conseguido acceder a ellas, no están publicadas, pero eran memorias personales y manuscritas donde cuenta lo mismo. Entonces, tú pasa un poco como en meteorología. Cuando tienes un dato de 25 bajo cero en invierno o de 40 grados en verano en un sitio remoto que parece un dato así que no viene a cuento y que sospechas de él porque puede ser falso, si en la contornada o en las cercanías tienes datos parecidos, es que es verdad. Aquí pasa lo mismo. Cuando tú tienes 3 fuentes o 4 distintas que te cuentan lo mismo, es porque el hecho es cierto o tiene muchos visos de ser realidad. Entonces yo me preocupa mucho en este libro y por eso he tardado tanto de buscar para algo que yo ya tenía claro que era cierto, pero refrendarlo no solo con una fuente, sino con 2, con 3 o con 4. Y eso me ha llevado muchísimo tiempo. Y bueno, la parte de los corresponsales, aquí en El caudillo y las uvas de la derrota está, pero es más testimonial, que la clave es en el segundo libro de la trilogía, en Crónicas de Fuego y Nieve, donde hablo tanto de los corresponsales de la parte republicana como de la parte franquista, que también los había, aunque evidentemente se escribía de otra manera. Eso es algo que me puede discutir quien quiera. No todos contaban lo mismo. Es decir, los republicanos tenían censura, correcto. Es decir, y todos supervisaban, pero la mayor parte de las veces les dejaban que contaran lo que quisieran. Tú con tu versión de lo que contabas en el lado franquista te estabas jugando la vida directamente. Es decir, como contaras algo que sabías que a la mañana siguiente te podían poner la pistola en la sien y adiós muy buenas. Eso en el lado republicano no ocurría. En el lado republicano te podían censurar la información, pero la vida no te la jugabas. Entonces, las cosas no se veían de la misma forma en el lado periodístico desde el lado republicano que desde el lado franquista. Y luego es evidente que en el conjunto de la prensa mundial la mayoría estaba con el lado republicano, no con el lado franquista por motivos obvios. Esto también lo comenta David Alegre, ¿no? Que también hablabas antes que tienes relación con él, que también está haciendo, que ha hecho trabajo, digamos, documental y lo difícil y lo urgente que es, porque ya quedan muy poquitos testimonios de gente que vivió la guerra civil, incluso siendo muy pequeños. Sí. Los testimonios, de hecho, Luis Jáuregui murió un año después de ese famoso encuentro en Navarra que tuvimos, en el que estuvimos Nuria y yo, porque, bueno, con 103 años, aunque estaba perfectamente lúcido y lo veías que era autónomo perfectamente, con esa edad sabías que en cualquier momento podía ocurrir lo inevitable. Es así, es decir, la gente que ha vivido aquello está desapareciendo. Entonces, esos testimonios ya no es lo mismo que te lo cuente la misma persona que te lo cuenten sus descendientes. Sigue teniendo mucho valor lo que te cuenta, porque en muchos casos ese testimonio oral está preservado y la fuente sigue siendo fiable. Y, por ejemplo, una clave fundamental del libro del caudillo y las uvas de la derrota es la ayuda que me ha prestado Fernando Rivera, el nieto del coronel Rey de Harcourt, que me ha abierto el archivo de la familia Rey de Harcourt, donde hay testimonios muy importantes, testimonios
de gente que ya ha fallecido, por ejemplo, de la nieta del coronel Rey Harcourt, de la madre de la esposa de Rey Harcourt, de la hija, y todo eso se mantiene gracias al archivo del coronel Rey Harcourt. Por ejemplo, hechos que avalan lo que hicieron en la guerra civil Franco y sus generales. Cuando Rey Harcourt fue apresado por el bando republicano, si el bando republicano le ofreció a Franco liberarlos a cambio de otros presos del lado franquista. Franco nunca aceptó, y hay varios testimonios y varios documentos del archivo Rey Harcourt que me han permitido acceder a ellos, en los que queda demostrado que desde el lado republicano se ofreció a Franco liberar a Rey Harcourt y al obispo de Teruel, al obispo Polanco, y Franco no aceptó porque no quería que contaran lo que realmente había ocurrido durante aquellos días. Entonces, estamos hablando de testimonios muy, muy importantes que si la gente ya ha fallecido, los documentos son muy importantes, pero respondiendo a lo que decías, los testimonios orales son fundamentales. Por ejemplo, en el libro hay una foto que ya publico en los anteriores de dos señores en Visiedo que van con un niño cogido de la mano huyendo del bombardeo, porque durante el día se bombardeaba el pueblo y se iban fuera del pueblo en plena nevada para guarecerse del riesgo del bombardeo. Bueno, pues apareció una segunda foto en la Biblioteca Nacional donde aparecen otros 2 niños en esa segunda foto, con lo cual había 3 niños. Es posible que alguno de esos niños, el más pequeño que va de la mano, todavía viva, porque si esa foto está tomada el día 1 de enero del 38 y se ve que tiene unos 3 o 5 años, pues es probable que todavía pueda vivir. Llevo varias intentonas y no he conseguido la empatía para intentar localizar a la familia, porque me gustaría obtener ese testimonio. Seguramente ese niño no se acordará de nada porque era muy pequeño, pero es igual, es un testimonio muy válido. Es muy importante lo que dices de los testimonios orales y todo eso se está perdiendo por una cuestión de tiempo, evidentemente. ¿Hasta qué punto, si no fuera gracias a este trabajo lento, laborioso de recopilar todos estos testimonios, fundamentalmente realizado por la historiografía local, sostendríamos todavía a día de hoy mitos propagandísticos sobre la batalla de Teruel? Muchísimos, porque el problema que tenemos tiene que ver con lo que contaba. Es decir, yo creo que, por ejemplo, lo de Hitler cae en el 45, es decir, el Tercer Reich cae y, bueno, en el 45 ya entran los aliados y todo el material propagandístico, todos los documentos secretos han tenido medio siglo para recomponerlo. Aquí no hemos dispuesto en España de ese medio siglo, por ese medio siglo lo ha tenido Franco. Lo tenemos desde que empezó la democracia, pero hemos perdido ese medio siglo en el que muchos hechos se han podido mantener como se ha querido. Entonces, ese tiempo arrastrado pues es una pérdida evidente. Y en el caso de Teruel está el añadido que tú destacabas antes de que, como además es una de las batallas que no ha tenido todavía la implicación en las investigaciones, en la divulgación, muchos autores, muchos historiadores, ¿qué puede investigar? Pues al final, si la Biblioteca Nacional está en Madrid, es más fácil irte a la Biblioteca Nacional en Madrid que venirte a Teruel, y yo entiendo, yo en parte lo justifico porque es más complejo, no estoy responsabilizando a nadie, pero al final unes todo en el cóctel y entiendes por qué una batalla como la de Teruel no ha tenido el eco ni la difusión, ni se han sabido cosas que ya debían saberse desde hace muchas décadas. Si algo destaca, lo hemos comentado también antes, ¿no? Si algo destaca en esta historia, en este nuevo giro que le has querido imprimir al estudio de la batalla de Teruel, es que ahora la campaña de juicios militares, criminalización, silenciamiento, acusación de traidor y persecución por parte del franquismo de todo lo que sonara a Rey Harcourt, es más, la familia no pudo, ¿no? Como comentabas antes, ni siquiera acceder a los restos hasta el año 72. Ahora cuadra mucho más que antes, lo que también puede suponer entrar en una nueva dimensión de investigación de lo que fue la figura de Rey Harcourt, hasta incluso de la propia versión oficial de la muerte que se dio.
cómo de importante ha sido conocer lo que sucedió en esa Nochevieja del 37 para darle sentido al resto de la historia y en concreto al final de Ridarkurt y el relato posterior que se hizo de su figura. ¿Ha sido injusta la historiografía moderna en este caso, con este caso? Yo creo que sí. De hecho, bueno, yo con Fernando Rivera, con el nieto del coronel Ridarkurt, he hecho una excelente amistad. Y bueno, Ridarkurt evidentemente estaba en el bando sublevado. Eso no hay quien lo pueda negar. Pero en un pasaje del libro cuento que para Franco Azaña y Ridarkurt no eran amigos, evidentemente, porque estaban en bandos distintos, pero los dos para Franco eran enemigos. Y luego, y esto Fernando lo sabe, si se hace un museo en Teruel de la Guerra Civil, a mí no me molestaría que el coronel Ridarkurt estuviera en el Museo de la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque se quiera o no, aunque estuviera en el bando sublevado, yo mi corazón siempre lo he tenido en la República y eso es algo evidente porque yo nunca podré justificar el levantamiento ni la intentona golpista del 36, ni lo que se hizo después por parte de Franco, ni en la guerra ni en la dictadura, pero lo que hizo Ridarkurt fue valiente y a fin de cuentas salvó miles de vidas y eso es algo, yo lo cuento en el libro, es decir, por algún motivo en el bando republicano, aunque no se compartieran muchas cosas, Ridarkurt fue Basilio Marquina con el que combatió en plena batalla de Teruel. Después envió varias cartas al historiador Eloy Fernández Clemente en la que habla bien del coronel Ridarkurt. ¿Por qué? Porque compartió luego durante el cautiverio de Ridarkurt en las cárceles republicanas, comían juntos, entonces sabe perfectamente. Entonces Ridarkurt, pues si hubiera tenido que seguir luchando en su bando hasta el final, hubiera seguido luchando, pero tuvo que salvar vidas y eso hay que reconocerlo. Entonces, bajo mi punto de vista, evidentemente yo no estaba a favor del bando sublevado, pero a mí Ridarkurt le veo aspectos, en el caso de la batalla de Teruel, que tienen connotaciones que permiten, bueno, verlo de una forma diferente. Es decir, para mí no es lo mismo Ridarkurt que Franco, que Varela, que Aranda. ¿Por qué? Y luego, no os lo he comentado, yo vivo en una casa que fue cuartel de los nacionales en Torremocha y los graneros están todavía llenos de testimonios, de grafitis, porque ahí es donde dormía la tropa. Yo con Varela son los que tomaban las decisiones, yo contra esos soldados que dormían y pasaban frío ahí arriba, aunque fueran del bando sublevado, no tengo nada en contra. Bueno, me destrozaron un poco la casa, pero quiero decir que igual que con Luis Jáuregui, ahí hay que entender que no había creo que me entendéis lo que sí. Quiero decir. No, sí. Lo importante aquí es el cerebro, el que organiza la fiesta y el que envía a la tropa a hacer lo que es inconcebible, ¿no? Luego, pues, lo que pasara en el teatro de operaciones combatiendo, pues es mucho más complicado de lo que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. Claro, yo por eso a mí me sorprendía, o sea, yo era un pipiolo cuando me empecé a leer sobre estos temas. Recuerdo aquel, no sé, un Sará, yo creo que no, el muletón que se hacía, sí. Pero no, ya leer y tal sobre esto, me sorprendía que prácticamente estaba la gente, digámosle, ¿no? Que sería, digámosle, del bando republicano, defendiendo una figura de un coronel franquista. Y yo no acababa de entender, claro. ¿No? Siempre ha habido como una, Eloy Fernández Clemente, ¿no? Lo ponía así como ejemplo, si no hay persona, ¿no?, que ha apostado sobre la transformación y la izquierda, etcétera, en Aragón en general, más que él, pues creo que, ¿no? Y entonces me sorprendía esas figuras tan pegadas a la izquierda defendiendo una figura franquista y entraba un poco en colapso, ¿no? Creo que ya hemos sido un poco más pelúdicos y ya nos hemos enterado un poco de la cosa, ¿no? Y hemos entendido otras cosas, pero yo creo que este libro ayuda también a situarlo también en ese contexto, ¿no? Y a un poco a hacer entender también pues bueno, que
que hay figuras que todo no es 0 y 1, no es binario, no es blanco o negro, y que hay figuras grises en los conflictos, por supuesto, que quizás sean las más interesantes para, ¿no? para estudiar y para aproximarse a ellas. Pero en cualquier caso, ¿no crees si también precisamente pues esto, no acercarse a esto y ser injusto con Reidar Kurt en general, la historiografía en general, también tiene que ver con esta polarización, digámosle, ¿no? De defender como lecturas muy, muy polarizadas también de la guerra civil? sí, luego además en el caso hubo algo que ha pervivido hasta nuestros días. Como Reidar Kurt era el traidor, el cobarde, Franco, Varela y todos sus generales, quitado Reidar Kurt de en medio, necesitaban un héroe, necesitaban un mártir, el obispo Polanco. Entonces, utilizaron al obispo Polanco cuando Polanco y Reidar Kurt tenían una buena amistad, e hicieron con el obispo Polanco algo que probablemente el obispo Polanco, si hubiera vivido, no hubiera consentido, porque ellos eran amigos. Es decir, esos insultos, esa campaña de infamia contra Reidar Kurt, probablemente el obispo Polanco nunca la hubiera admitido. Y entonces lo que hace Teruel también en aquella época, es decir, lo que se hace es con Teruel pues tener al obispo Polanco como héroe, se mete en el silencio más absoluto como traidor a Reidar Kurt, y de repente ya tienes un héroe que ha pervivido hasta hoy, porque el hospital de Teruel sigue llamando Hospital Obispo Polanco. Entonces, cuando el obispo Polanco estaba en el lado sublevado, aunque no fuera militar, era el obispo de Teruel, ¿no? Pero lo que trato de decir que se hace algo muy injusto porque y que el propio obispo no hubiera consentido. Pero es eso que has dicho, una cosa muy interesante, lo de la gama de grises, porque en las guerras no todo es blanco o negro, hay gamas de grises en los dos sitios. Probablemente hay más cosas negras en uno de los dos lados y eso es evidente, ¿no? Pero en el lado republicano también había cosas negras y en medio había gama de grises, y están esas conversaciones. Hay una película, la habréis visto, la de Alfredo Landa, de la vaquilla, en la que en un momento dado, si se tiene que pasar tabaco, se pasan tabaco entre los dos bandos, y estoy seguro que en un momento dado eso era continuamente. Y en un sitio como Teruel, en el que las condiciones fueron las que fueron aquel invierno, es que, bueno, o sea, tenía que ser algo, y hay testimonios de gente que eran amigos pese a estar en bandos irreconciliables. Y las cosas son así. Eso que has comentado de la gama de grises, y tiene mucho que ver con el coronel Reidar Kurt, que aunque no tiene realmente nada que ver, pero yo creo que fue muy importante para él. Su hijo murió, su hijo Enrique, el coronel Reidar Kurt, y Leocadia Alegría, su esposa, tuvieron dos hijos. Ana María, que es la madre de Fernando Rivera, el nieto del coronel Reidar Kurt, y Enrique, que luchaba con el bando sublevado y murió en la batalla de Brunete un año antes de la batalla de Teruel. Yo siempre he pensado que al coronel le tuvo que influir mucho la muerte de su hijo en plena guerra. Y eso que has comentado también, Leocadia Alegría, una vez fusilado en Pont de Molins el coronel Reidar Kurt, y sobreseída la causa, porque sabéis que lo procesaron, es decir, lo procesaron, pero luego al final fue sobreseída la causa militar. Una vez sobreseída la causa militar, Franco se negó a publicar el sobreseimiento de la causa, pese a que estaba obligado por ley, porque todas las sentencias hay que publicarlas. Pues Leocadia Alegría, la viuda del coronel Reidar Kurt, le mandó varias cartas muy duras que están recogidas en el libro y reproducidas, en la que le pide a Franco que por favor acabe con la campaña de infamia y que publique lo que obliga a la ley del sobreseimiento de la causa contra su marido. Y bueno, Franco nunca le respondió. Le responden los segundos de a bordo diciéndoles que, bueno, echando balones fuera, y nunca publicaron nada. Aquello fue una de las campañas de infamia más inconcebibles que pueda imaginarse, y bueno, y pervivió durante la dictadura, como hemos hablado antes.
¿Esperas que alguien recoja el guante y se ponga a investigar más en profundidad del fusilamiento de Rey Darkurt? Bueno, yo creo que sobre Rey Darkurt quedan cosas por investigar y sí, me gustaría, ¿por qué no? Debería, pero no solo sobre Rey Darkurt, de Teruel. Una de las claves de la envergadura de la batalla de Teruel no es lo que ya cuento yo en los libros o lo que yo se ha contado. Siguen temas pendientes. De hecho, hay alguno que ha salido a raíz de este libro y que no voy a comentar, pero que podría, quiero decir, en una batalla de esa envergadura quedan cosas pendientes. Lo lógico es que se siga investigando. De hecho, yo ahora me voy a tomar un tiempo porque estoy muy cansado, pero sé que mi amigo David Alegre tiene cosas muy importantes en la mano con el tema de la batalla de Teruel y creo que vamos a tener un horizonte prometedor para conocer aspectos inéditos de la batalla de Teruel. Gracias a él. Pues bueno, ya para ir cerrando la entrevista y dado el tema, no podíamos dejar de cerrar con una pregunta imprescindible, viniendo más a la actualidad. Venimos de unas semanas donde uno de los temas de la discusión política en Aragón ha sido precisamente la derogación por parte del Partido Popular y de Vox de la Ley de Memoria Histórica, una ley sobre la que, entre otras cosas, se basaba el impulso del Museo de la Batalla de Teruel. ¿Cómo valoras esta situación? Mal, muy mal, evidentemente. Tú puedes discutir aspectos de las leyes, todo es mejorable, puedes plantear críticas que son bienvenidas, pero derogar así como así algo que es que no, es inconcebible. No, lo veo mal, lo veo un error político y no tiene ningún sentido. Entonces, pero bueno, es lo que se ha tomado la decisión y bueno, lamentable, pero el museo que se haga. Es decir, la ley ya se volverá a poner cuando llegue el momento, pero el museo tiene que salir adelante. De hecho, yo ayer pasé por la puerta y veo movimiento, con lo cual en teoría debe haber, y yo creo que el Ayuntamiento de Teruel, y más que el Gobierno de Aragón, que debería involucrarse mucho más, creo que el propio Ayuntamiento y las propias instituciones y los colectivos turolenses tienen que tener claro que eso no tiene nada malo para Teruel, tiene solo cosas buenas y que además pueden ayudar incluso a no a perdonar, porque hay cosas que son perdonables, sino a que se puedan dialogar de cosas, a que siempre un museo sobre la guerra civil en Teruel es fundamental y no lo digo yo, lo dicen gente muy importante de fuera cuando ha tenido conocimiento. Gente, por ejemplo, mi amigo Henry Buckley, el hijo de el corresponsal de Daily Telegraph, que es el autor de los prólogos en los otros dos libros. Él tiene, igual que su padre, una pasión por Teruel. Conoció a Hemingway, conoció a Matthews. Es una persona que además es relativamente joven porque está bien de salud, tiene 78, 80 años, ha estado en Teruel muchas veces, tiene pasión por Teruel. Lo ve fundamental que se haga un museo de la guerra civil en Teruel y eso es clave. La ley, mal que se haya derogado, evidentemente, pero bueno, porque yo diga que está mal, me dudo mucho que vayan a cambiar de opinión. Todo llegará. ¿Crees que con esta derogación vamos hacia atrás, obviamente en conocimiento, pero también en reparación de lo sucedido en la Guerra Civil en Aragón? En general sí, pero hay algo con lo que no se puede luchar. Por mucho que derogues la ley, la divulgación es muy importante y que la ley esté derogada no va a impedir que se sigan publicando libros, que se sigan publicando artículos y eso en esta época hace mucho más importante que esa divulgación aumente para compensar esa derogación, porque las cosas son así y afortunadamente eso no se puede cambiar, de momento por lo menos. Encerraremos a David Alegre en un zulo y que se ponga a escribir.
No, no creo que le haga falta meterse en el culo. Lo que necesita es tiempo para compatibilizarlo con las muchas obligaciones profesionales que tiene. Y bueno, yo seguiré investigando, pero yo entré en este tema un poco por temas personales, porque mi esposa era una apasionada y tenía una gran biblioteca sobre la guerra civil y con ella hicimos varios viajes a zonas de culto de la guerra, como la tumba de Azaña en Montauban, en Francia, y eso era muy importante. Pero yo entré realmente por el tema del general invierno. Lo que pasa es que una vez que el general invierno me llevó de la mano a la batalla de Teruel, a partir de ahí salieron muchas más cosas y como periodista que soy, era evidente que el asunto de los corresponsales tenía que seguir dando cuerda. ¿Por qué cuesta tanto, por qué le cuesta tanto a Teruel reconciliarse con un hecho histórico tan determinante como fue la batalla de Teruel, ni que sea como recurso turístico, a diferencia de lo que sucede con otros pasajes de la historia como son los recientes medievales que se han celebrado? Creo que el problema es lo mal que lo pasó la gente. No sé, es decir, aparte de los que murieron, los que sobrevivieron, los que no evacuaron, porque sabéis que a mucha parte de la población que vivía en Teruel la evacuaron a Valencia, a Murcia y a muchos sitios y luego pues volvieron la mayoría, otros se exiliaron y los que sobrevivieron aquí, entre el hambre y el frío que pasaron, los muertos que tuvieron en la familia, las enemistades en los pueblos, estamos hablando de un conjunto de factores que eso perdura durante mucho tiempo para que tú puedas superar esto y considerar que hay que... Pero yo creo que a fecha de hoy sí que se puede ya y que este tema está perfectamente para tirar para adelante con el museo y con cualquier iniciativa. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, Ramón Buckley hace una ruta Hemingway. Creo que habréis oído hablar de la famosa novela de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?, que tiene que ver con la Sierra de Guadarrama. Pues Ramón hace una ruta para gente que quiere seguir los pasos de Hemingway por donde fue en la Sierra de Guadarrama, donde él, pues los que utilizó para su novela. En Teruel tenemos una cantidad de rutas de guerra civil con tal cantidad de vestigios que es que tendría un reclamo extraordinario. Y es que, bueno, la propia ciudad, el seminario, yo de vez en cuando, estas Navidades con Fernando Rivera, con el nieto del coronel Rey Harcourt, ya había publicado el libro e hicimos un recorrido que él tenía pendiente por los lugares de la guerra en Teruel, por el seminario, por el viaducto, el que fotografió Robert Capa. Es que son... verlo en el centro de salud que hay en el centro de Teruel, en una de las salas de espera que hay en la tercera o la cuarta planta, los ventanales que dan al sur, es la misma perspectiva que fotografió en su famosa foto Robert Capa. Cuando tú ves eso, es que estás viendo historia, estás viendo, a mí cada vez que voy se me pone la carne de gallina, porque es emocionante ver aquello que vivieron. Teruel es en ese aspecto muy importante y tiene ahí un valor fundamental que hay que conseguir que se ponga en práctica. Pues aquí se acabaría ya el sufrimiento monotel. Vicente, muchísimas gracias ya por vale, venir a... ¿no? Joder. Muchísimas gracias por venir a Moler Gordo en Radio Monotel. Oye, muchas gracias. Además, os lo habéis preparado muy bien, ¿eh? Os tengo que... Se intenta. Eso es, David. Muchas gracias. No, de verdad, os lo agradezco muchísimo porque... Bueno, a ver, yo no puedo pedir, pero muy profesionales. Enhorabuena. Gracias. Los méritos para David, que es el que ha preparado la entrevista. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado... Sí, encantado. Sí, ya lo sabía, que lo iba a pasar bien. Si sois amigos de Nuria, seguro que... Además, con Nuria, es que sois... A mí me mola hablar de guerra civil con gente joven. Me mola hablar de guerra civil en general, pero para mí lo de Nuria y lo vuestro es muy importante, porque hay, lo sabéis, gente joven que este tema pues como que le chirría un poco, ¿no? Y creo que eso hay que intentar que cambie. Salvando las distancias, que Nuria es una profesional y nosotros somos aquí unos amateurs, pero bueno, gracias por el elogio. Gracias a vosotros.
Y recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, YouTube, que ahora también estamos en Twitch, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 con nuestros cafecicos Monoter, donde repasamos la actualidad todas las semanas y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.